ustedes? Vamos a ver aquí, ya algunos también aquí del grupo ya saludaron, ¿verdad? Pero quiero que los saluden ahí, así que a ver un saludito a los que están conectados ahí por la plataforma, así que ahí van. También los saludan ahí de regreso. Ah, no se mira. Discúlpenme. Ahí está hermano Víctor. Estamos nosotros ahí. Sí, ellos están ahí arriba, así que ya se vengan, digan. También vamos a darle gracias al Señor. Ya escuché varios agradecimientos, ¿verdad? Por varios cumpleañeros, aniversarios, entonces, 20, hermano Fidel. 20. Es lo que dijo la hermana Mago, ¿verdad? 20 años de aniversario, felicidades. 22. Cumpleañeros también, hermano Carlos Benítez, hermana Carlita, hermana Angélica, 21, usted también, ¿verdad? 21. Ulises, ¿cuántos? 18 nomás. Felicidades. Y Jeremy, ya dijeron 31, ¿verdad? ¿Dónde está Jeremy? Allá atrás ya, ¿verdad? ¿Qué más se nos escapó que cumplió años? Nadie más que quiere admitirlo, ¿verdad? Okay. Muy bien, pues si tienen sus Biblias, vamos al Salmo 38, por favor. Salmo 38. Cuando lo tienen ahí me dan un fuerte amén. Salmo 38. Ya el hermano Sergio nos dijo que es una oración penitente, ¿verdad? De penitencia, de arrepentimiento. Este salmo junto con el Salmo 70 son los dos salmos que contienen un título adicional. Por ejemplo, en el mío dice Salmo de David para recordar. También se le conoce como un salmo memorial, para hacer memoria. Pero aquí está un pequeño detalle que vamos a hablar enseguida. ¿Será que al Señor se le olvidan las cosas? No. Entonces vamos a hablar qué significa esto para hacer memoria. Pero quiero hacerles una pregunta para arrancar. Bienvenidos nuevamente cada uno de ustedes. ¿Han experimentado la ira de Dios en su vida por el pecado en su vida? ¿Y qué tal de la misericordia de Dios? ¿Hemos experimentado la ira y la misericordia de Dios? Entonces veremos ambas cosas aquí que el salmista experimentó ambas. Pero él se sentía hundido en la desesperación por su pecado, por sus acciones, por las diferentes situaciones, hasta sentirse enfermo. Y vamos a ver cómo nos describe que él se sentía. Pero otra preguntita para ustedes, y lo vamos a hablar más detalladamente. ¿Cuántos de ustedes alguna vez de su papá, de su mamá, sintieron la ira y el furor, ya sea que con la chancla, o con el cinturón, o con una varita, hasta con el cable de la plancha, o con la mano abierta o la mano cerrada, o con un palo? Mi abuelito una vez me agarró con un garrote en la espalda, porque andaba en la cocina lavando mi plato, y dice, eso no es de hombres, allá en el rancho. Aquí todos los hombres lavamos platos, ¿verdad? Pero la ira de un padre y de una madre por estar enojado y molesto. Bueno, el cuadro que David está pintando, diciéndole al Señor, no me hagas esto, como cuando un hombre está enojado y va a castigar a su hijo. Que por cierto no es bueno castigar a nuestros hijos cuando estamos enojados, porque se nos pasa la mano, ¿verdad? Entonces en este aspecto, la Biblia habla de instrucción y de corrección, y vamos a hablar de esto. Pero otra preguntita. ¿Alguna vez usted se ha sentido solo? ¿Que ha sentido que no solamente la familia lo ha abandonado, los amigos lo han abandonado, pero se ha sentido hasta el momento que aún quizás Dios mismo lo ha abandonado? Bueno, el salmista se sentía de esta manera. Se sentía que su propio círculo lo había dejado, su familia lo había dejado, sus amigos lo habían dejado, sus enemigos que lo querían ver mejor muerto que vivo lo habían dejado, y sentía que Dios mismo lo había dejado. Él experimentaba esto por el pecado en su vida, pero ¿sabe quién más experimentó esto? Jesucristo, no por sus pecados, sino por los pecados de usted y los pecados míos. Es más, en Mateo 27:47, era la hora novena, Jesús clamó a gran voz y dijo lo siguiente: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa esto? Traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otras palabras, se sentía solo,
pero era por la carga de nuestros pecados. David se sentía solo, aunque Dios lo había abandonado, sus amigos, su familia, por su pecado. Pero el pecado, este es el efecto que tiene en nuestras vidas. Hay causa y efecto. Y vamos a hablar de eso. Así que el Salmo 38 nuevamente es un salmo de súplica individual, salmo penitencial, de penitencia. En algunos círculos penitencia se considera otra cosa, ¿verdad? Pero en este caso es de un corazón contrito, arrepentido, dolido, que sientes la carga. Es más, la descripción que va a dar al rato es de que siento que el agua ya me llegó aquí, va acá, y ya he pasado, hermana Mago, como dijo, 20 minutos bajo agua y que ya no aguanto más. El salmista aquí está diciendo, estoy desfalleciendo, ya siento el pesor de todo esto. Es más tarde su hijo también, ¿cómo se llamaba el hijo de David? Comienza con la S, Salomón. Él descubriría un secreto en cuanto al pecado. Y él lo dice, que el que encubre su pecado no prosperará. Entonces vamos a ver que el salmista llega al punto ahí para el versículo 18 a confesar su pecado. Y vamos a estar viendo esto, ¿verdad? Pero salmos penitentes hay aproximadamente 7. Hay quizás una pequeña variación, pero está el Salmo 6, el 32, este que estamos viendo, el 38, el 51, el 102, el 130 y el 143. Pero solamente este 38 y el 70 tienen este título para recordar o hacer memoria. Pero vamos a hablar ahí las diferentes. La palabra que se usa ahí, la palabra raíz es leaskir en el hebreo, que viene de la palabra raíz que se llama sacar. Esta es una palabra en hebreo, pero es sacar y traer a memoria, recordar. Pero no es de que Dios se olvida de nosotros. Es más, hubo una situación de una mujer que no podía tener un hijo, fue y oró, y ella regresó y dice, y el Señor se acordó de ella. No está diciendo que se había olvidado, sino que la llenó de sus favores y misericordias. Entonces, Señor, acuérdate de tu misericordia para conmigo. Y es lo que vamos a estar viendo qué significa. Que aunque en Levíticos 2:2 esta palabra se utiliza para hacer una ofrenda, un sacrificio en memoria de arrepentimiento, de perdón de pecados. Así que algunos teólogos creen que este Salmo 38 y el 70 se utilizaban para hacer memoria de los diferentes aspectos. Pero potencialmente otros teólogos dicen que este salmo lo escribió el salmista después de su pecado con Betsabé. Así que si lo escribió después, entonces no se podía utilizar anteriormente, ¿verdad? Pero son dos escuelas de pensamiento ahí para que ustedes consideren. Pero vamos a estar viendo estas cosas. Pero aquí quiero aclarar algo. Éxodo 15:26 nos recuerda algo que dijo el Señor. Si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Note lo que dice después, todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envié a quienes, a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Pero quiero aclarar una cosa. Hay enfermedades que vienen a base de pecado. Cada enfermedad nosotros debemos utilizarlas para examinar nuestros corazones y nuestras vidas. Pero no toda enfermedad es a base de pecado. Y quiero aclarar esto. Es más, hay muchos ejemplos. El apóstol Pablo, ¿qué dijo cuando le pidió al Señor, sáname de esto? El Señor le contestó, bástate mi gracia. Es más, en una de las ocasiones, cuando Jesús iba caminando con sus discípulos, los discípulos se le acercaron y le dijeron, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces hay situaciones que el Señor permite para ser honrado y glorificado, hay situaciones que Él nos permite solamente para exhibir su gracia, y hay situaciones de salud y de enfermedad que es a base de nuestro pecado, una consecuencia. Don Víctor me hacía una pregunta antes del servicio, ¿verdad? El Señor nos perdona de nuestros pecados cuando venimos a Él arrepentidos y le pedimos perdón, pero muchas veces tampoco significa que quita las consecuencias de ese error. Entonces, si un jovencito y una jovencita deciden tener relaciones y alguno queda enfermo, pueden arrepentirse, el Señor les perdona sus pecados. ¿Hay consecuencias? Pueden haber varias, puede haber un bebé, puede haber una enfermedad, puede haber otras cosas, gastos, costos, ¿verdad? Pero son
situaciones que vamos a aclarar aquí enseguida. Pero si nuestras acciones desaprueban que el Señor bendiga nuestras vidas, ¿quién es el único que puede reaprobar nuestras vidas? Es Él, por medio de venir a Él arrepentidos con un corazón contrito. Pero hay enfermedades que nosotros nos las acarreamos a base de nuestras decisiones y consecuencias, ¿verdad? Pero quiero aclarar esto. Ok, vamos a entrar al Salmo 38. Lo vamos a dividir en 3 partes, este Salmo. La primera parte será del verso 1 al 8 y vamos a ver el lamento por los sufrimientos de David aquí. La segunda parte la vamos a dividir del 9 al 15 y vamos a ver la soledad que aumenta por el dolor, o en el dolor. Y la última parte será del verso 16 al 22. Veremos ahí la penitencia y la esperanza que el salmista espera en el Señor. Así que, ¿están listos para arrancar? Amén. Ok, Salmo 1. Verso 1 del Salmo 38. Jehová, ¿qué dice? No me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Así que aún bajo el castigo de Dios, el salmista recuerda la misericordia de Dios. Que primero reconoce quién es Jehová y dice, no me reprendas en tu furor. No solamente dice, no me reprendas. Él va a admitir que él merece una reprensión. Él va a admitir que merece un castigo. Pero no lo hagas como lo suele hacer un hombre enojado. ¿Alguna vez han escuchado que ya te dije que te calmaras y te sentaras? Y si no te... Hermano, ¿no le duele la mano? Sí, me duele la mano, pero así cuando le dan a uno también duele, ¿verdad? Nos asustan, nos espantan. Ay, Dios. Pero cuando ya les pregunté a cuánto nos castigaron cuando estaba papá o mamá enojado, ¿verdad? Un jalón de oreja, un soquete, un coscorrón, hasta una trompada, a veces una cachetada, ¿Trompada? Le decimos trompada, pero no es con la trompa, ¿verdad? Sí, pero, Señor, yo sé que me merezco el castigo, me merezco la corrección, la reprensión, he pecado, reconozco esto, pero por favor, no me des mi merecido, es lo que le está diciendo, ¿verdad? Así que, y este verso 1 del Salmo 38 comienza igual que el Salmo 6, no vamos a tomar el tiempo para ir a hacerlo, pero muy similar, comienza ahí reconociendo a Jehová y menciona el furor y menciona la ira, menciona la reprensión y menciona el castigo. Entonces, en esos tiempos, ¿cómo se solía corregir a un hijo? Es más, si era contumaz y rebelde, ¿qué le pasaba? ¿Quién se recuerda? Lo apedreaban, dice. Lo apedreaban, ¿verdad? Ay, ay, ay. Señor, prácticamente merezco que me aniquiles. Es más adelantito vamos a ver que el profeta llorón, ¿cómo se llamaba el profeta llorón? Jeremías. Bueno, no me voy a adelantar, ahí vamos a hablar de él, que también le dice al Señor, corrígeme, pero tenle un poquito de misericordia, porque si me corriges como espero ser corregido o que merezco, me vas a aniquilar, ¿verdad? Pero está apelando, pidiendo, libérame de esta angustia por mi propia causa de pecado, pero libérame también, dame un poquito leve de lo que estoy sufriendo y pasando aquí en esta situación. Así que, pero no me castigues como me merezco. El profeta llorón en Jeremías 10:24 le dijo al Señor, castígame, oh Jehová, pero hazlo con juicio, no con tu furor, porque si lo haces con tu furor, me aniquilas. ¿Y qué significa ser aniquilado? Completamente muerto. Invítelos a la iglesia, hermano, que aquí mándenles el enlace para que se conecten ahí, ¿verdad? Hermano, así como es nuevo, no le... Sí. Entonces, quiero hacerles esta pregunta. Imagínense qué nos pasaría a nosotros si el Señor nos da nuestro merecido. ¿Quién quiere recibir lo merecido del Señor? Es más, uno de los miércoles hablábamos de que el Señor a un líder le dio 3 opciones. ¿Cuál quieres? ¿Esta o esta? ¿Caer en las manos de Dios? ¿Pasar una hambruna tú y tu pueblo? ¿O quieres que te permita que los hombres te castiguen? ¿Cuál fue la que optó? ¿Quién recuerda? Los hombres
porque baja la ira. Porque los Prefería la ira de Dios porque Dios es misericordioso y no te va a dar todo tu merecido. Amén. Los hombres a veces no somos misericordiosos. Es más, cuando está tirado es ahí cuando aprovechamos para agarrarlos a patadas y decirle, ¡te lo dije! En lugar de ayudarles a levantarles y restaurarlos a estar en la posición que necesitan estar, ¿verdad? Pero no me detengan, ustedes me detuvieron, lo que vamos más rápido. Verso 2. Porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Aquí las saetas o las flechas y la mano son metáforas para describir prácticamente la gravedad, el peso que él está sintiendo de su pecado, las consecuencias de su pecado. Está diciendo que todo esto le está hiriendo. ¿Sabes qué duele más a veces? Esto me lo dice mi esposa y mi hija, que a mi hija le duele más que solamente la mire en desaprobación en lugar de darle un castigo. Hay hijos que eso les duele más que unas palmadas o unos cinturonazos o una corrección de este aspecto. Pero aquí el salmista está diciendo estas saetas, estas flechas. Bueno, pero también tenemos del lado del enemigo. ¿Qué hace el enemigo? Que nos tira ¿qué cosas? Dardos. ¿Será que el Señor permite a Satanás hacer esto a base de nuestra consecuencia, como de nuestro pecado? Es algo para considerar, ¿verdad? Pero en Job utilizó unos términos muy similares. Allá en Job 6:4, él dijo, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Entonces, las saetas a menudo son consideradas como mensajeras o mensajeros de Dios, pero otra vez que el Señor le permite potencialmente a Satanás hacer esto, ¿verdad? Pero David se vio en mucha angustia por su situación, por su pecado, pero siente que estas saetas, estas flechas lo están traspasando, le está sintiendo el pesar y el dolor de esto. Pero aquí hay un detalle, y esta es la pregunta que don Víctor, y aquí me está viendo aquí don Víctor, que me hizo aquí antes de comenzar el servicio. Dice, hermano, ¿por qué será de que en el ámbito humano pareciera ser que detenemos la corrección, pero como se basa a Dios, pareciera ser que Dios suele dar este castigo? Y pues claro, el cuadro que pinta aquí el salmista es de un padre enojado, que está listo para no solamente corregir, sino para poner un poco de dolor a su hijo en este estilo de corrección. Pero ¿qué nos dijo el escritor de Hebreos? Allá capítulo 12, del 5 al 11, por ahí nos habla acerca de que el Padre, como el Padre, Dios es como el Padre que a su hijo que ama, ¿qué hace? Corrige. Y el que ha tomado como hijo, que ha adoptado, ¿verdad? No lo deja hacer lo que le dé su regalada gana. Bueno, si lo quieren buscar, lo podemos leer, ¿verdad? ¿Y está qué versículo es? Hebreos 12:5. Sí, aquí dice, habéis ya olvidado la exhortación que como hijos te os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Y azota a todo al que recibe por hijo. Así que al Señor, pero otra vez el salmista está diciendo, esto es lo que yo merezco. No estoy refutando el hecho de que merezco mis azotes, pero dámelos más suavecito. Mis hermanos y yo somos 4, soy el mayor, pero creo que soy el más lento de ellos. A mi hermano José, mi hermano Leonel, Ezequiel, antes, bueno, es más, mi mamá estaba apenas por agarrar el cinturón cuando ya estaban. Y ya solamente le daban así. Y yo me aguantaba. No vas a llorar. Y más fuerte. No me duele. No te duele. Y ahora veo que no soy el más inteligente, ¿verdad? Porque me tocaba más fuerte. Pero bueno, lo que el salmista está diciendo, Señor, sé que me merezco lo más fuerte, porque soy tu hijo, soy tu siervo, pero dame lo más leve, por favor. Así que, y a mis hermanos lo que le funcionaba es de que a veces cuando les iba a tocar el castigo, le contaban un chiste a mamá,
Y ya pues la ponían a reír y ya no le daba tan fuerte, ¿verdad? Pero bueno, descubrí que no soy el más inteligente, pero bueno, soy lento, apenas lo acabo de descubrir. Pero continuamos, no me detengan, ok. Salmo 38, verso 3 estamos, ¿verdad? ¿Qué dice el 3? Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Aquí hay una causa y efecto. El salmista reconoce otra vez esta causa y efecto. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto? Se lo atribuye a la ira de Dios, pero dice, es por mi pecado que estoy recibiendo y merezco esta condición en la que estoy. Entonces otra vez, la enfermedad sí puede ser por causa de pecado, pero no siempre es así. Pero nos podemos sentir así que nuestros huesos, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro todo se duele cuando hemos estado otra vez en pecado y no lo hemos descubierto. Porque ya citamos Proverbios 28:13 que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa. ¿Cómo dice? Y sí dice así, pero hay una partecita ahí que se nos olvidó. El que los confiesa y se aparta, o sea que tiene que haber arrepentimiento. No solamente, perdóname, porque a veces, pídele perdón a tu mamá. No se le contesta así a tu mamá. Perdón. Como que si lo crees o como que te salga del corazón. Bueno, a veces ahí entre los dientes, a veces los niños piden perdón también, ¿verdad? Pero no solamente es pedir perdón, sino que arrepentirse, apartarse. Entonces, ¿qué alcanza? La misericordia. Es la misma misericordia que aquí el salmista está apelando, diciendo, Señor, te estoy confesando mi pecado, de todo corazón, no me des mi merecido. Okay, verso 4. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Aquí otra vez sus culpas, se siente que su cuerpo aún está corrupto, deformado, lo interior, su naturaleza, su alma, todo su ser. Pero otra vez, este es el cuadro aquí que pinta, que siente, y no me sé el dicho en español, ¿verdad? Pero en inglés dice que ya la cabeza, el agua va subiendo y ya te cubrió, te tapó. Este es el cuadro que está pintando aquí. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada me han agravado sobre mí. Cuando estuve en Bolivia, las alturas ahí, la manera que yo lo describo, cuando estás tantos pies sobre el nivel de mar, no puedes respirar bien. Es más, sientes que ya has aguantado toda la respiración que pudiste bajo agua y te quieres salir, pero el pie lo tienes atrapado y ya no puedes respirar. Y te sientes que te vas a desmayar y quieres salir y no puedes. Es un cuadro muy similar aquí que está pintando el salmista de su situación, que ya siente que el peso del pecado, de la situación, las consecuencias ya no las aguanta. Verso 5. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Y aquí hieden y supuran es de mal olor, séptico. La locura es la necedad, rotundamente, fui tonto, fui loco, fue una estupidez, diríamos hoy en día, lo que cometí. No nos dice claramente cuál fue esa estupidez que él se está refiriendo, esta locura. Lo considera que fue una desobediencia rompiendo los principios, los linderos, los parámetros que el Señor puso. Pero esto me está matando. Entonces, y lo está conectando realmente al verso 3 anterior también ahí. Y lo va a volver a repetir más tarde, otra vez, de que siento que me estoy pudriendo y muriendo. Y muy similar a lo que vimos también en el libro de Job. Pero quiero recordar aquí, nuevamente, cada enfermedad que viene sobre nuestra vida, debemos analizar nuestra relación con el Señor. Y otra vez, no es de que sea a base de que toda enfermedad es estrictamente por motivo de pecado, siempre, ¿verdad? En este aspecto, pero sí, cada vez debemos examinarnos para ver si es por algún pecado en nuestra vida. ¿Ok? ¿Dónde me quedé? En el 5, 6 va. El 5, ya leímos el 5, ¿verdad? Ajá, ok, el 6.
estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Y aquí encorvado es como convulsionado por el dolor, el fuerte dolor, la tristeza, me están matando, me están mortificando, y va a volver a repetir enseguida que otra vez no hay nada bueno que queda en su carne, ¿verdad? En su cuerpo, que se está pudriendo, me estoy pudriendo. Y hay situaciones otra vez que nos llevan a este dolor y a esta tristeza y a estas situaciones. Y voy a aclarar aquí enseguida unas cositas, ¿ok? El verso 7, ¿qué dice? Porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Lo vuelve a repetir, aquí es algo que se repite. Y aquí es los lomos, los músculos de su espalda, también se puede interpretar como ijares. ¿Y qué significa esto? Siente un ardor, un dolor que empieza y se extiende desde sus lomos por todo su cuerpo. A veces no se ha sentido que hasta el pelo le duele, los dientes le duelen, todo desde la cabeza hasta los pies, o sea que es lo que están diciendo, que todo. Pero la Biblia también nos dice algo, que si una mano te duele, no nomás la mano te duele o te afecta todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Y por lo consiguiente voy a hablar enseguida en cuanto a esto, ¿verdad? Pero en la iglesia debería ser igual, hermanos. Sí. Debería ser igual, ¿verdad? Pero aquí por segunda vez está repitiendo esta situación aquí que él siente que no hay nada sano en su carne, que está completamente enfermo y angustiado por su pecado. Verso 8. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Y aquí debilitado es entumecido, o gimo, rujo como pueda rugir un león enfurecido, y la conmoción es, estoy inquieto, no puedo descansar, no puedo dormir, estoy preocupado, estoy acongojado, diríamos de otra manera, ¿verdad? Pero aquí se cierra la primera parte que les mencioné, del Salmo, ¿verdad? La primera parte que habla de este estrés que él siente, que ese lamento de su sufrimiento, se está lamentando, describiendo aquí de una manera muy vívida todo lo que él está sintiendo. Pero vamos a ver ahí la segunda parte, que va a sentirse no solamente enfermo, sino que el dolor va a ser intensificado por sentirse solo. Y voy a hablar de esto aquí enseguida. Pero el salmista aquí abrió su corazón a Dios, pero ¿sabe qué? Dios ya lo sabe y todo lo conoce. El salmista ya nos lo dijo anteriormente, tú que estabas ahí, tú lo conocías todo, lo interior, lo interno. Pero para nuestra sanidad es necesario que nosotros reconozcamos nuestra situación y confesarla con nuestra boca. Cuando comenzamos a reconocer y somos francos con Dios aceptando esto, quien lo sabe todo, Él comienza ahí el ciclo de sanidad. Entonces, pero en esta siguiente sección se va a sentir tan solo, tan abandonado. Ya nos describió qué siente como su enfermedad por motivo de su pecado, pero nos va a describir ahora cómo se siente. No hay amigos, no hay familia, y siente que aún Dios lo ha dejado. ¿Quién más se sintió así? Job. Y Jesús sintió que fue abandonado también, ¿verdad? Pero Job, es más, sus amigos, bueno, ay, hermanos, esto nos va a hablar aquí de la suma importancia que nos necesitamos los unos a los otros. Pero vamos a ser francos y sinceros. A veces cuando un hermano, cuando un familiar, cuando un amigo, cuando alguien está pasando por un momento tan difícil, sentimos que no tenemos palabras para darles. Pero a veces intentando dar palabras, decimos cosas que sin sentido, y a veces decimos cosas que ya saben, pero a veces no quieren escuchar o no queremos escuchar. Pero aquí está la cosa, a veces por no querer ofender diciendo lo equivocado, mejor nos apartamos y nos alejamos y ni nos atrevemos a llamar o a decir algunas palabras. Es que no sé qué decir, es de que quizás pueda ofender, o es que no sé. Y sé que la mayoría de nosotros nos hemos sentido de esta manera en diferentes ocasiones. Pero ¿sabe qué necesita en ese momento el hermano que está pasando por alguna dificultad? Muchas veces no necesita palabras, no necesita consejos,
o no necesita que se le diga te dije, o no es más, muchas veces lo único que necesita es sentir el calor de una persona allí al lado, un abrazo, un hombro donde llorar. David estaba en esta situación. No tenía a quién acudir. Los amigos se habían ido, la familia se había ido y sentía que Dios le había dado su espalda. Entonces, ¿a quién clamo? ¿A quién pido? Pues al único que debo. Y voy a hacer otra aclaración aquí más tarde de esto, ¿verdad? Pero Jesús otra vez sí se sintió abandonado, no por su pecado, pero por el pecado nuestro, que dijo, me has desamparado, ¿verdad? Pero entramos al verso 9, más rápido. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. O sea que tú todo lo conoces. Mi respirar, mis suspiros, mis congojas, mis problemas, mi situación. Está aquí nuevamente reconociendo al Señor como el soberano Dios que es sobre todos, que está reconociendo que Él tiene el poder y que Él es el principal sobre todo. Muéstrame tu compasión y tu misericordia, Señor, porque no la he encontrado en la familia, no lo he encontrado con los amigos, y peor con mis enemigos, que ellos celebrarían si me hubieran muerto. ¿A quién? ¿A quién iré? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? Por ahí debería ser un canto, si no lo es, ¿verdad? Pero solamente Él tiene palabras de vida, ¿verdad? Pero también a veces no es necesario alabar al Señor ni utilizar palabras. Romanos 8:26 nos recuerda que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, nos dice, cuando estamos ahí suspirando, pasando por problemas, sea por enfermedad que el Señor permitió para recibir la honra y la gloria, o sea a base de consecuencia de nuestro pecado. Pero nos dice ahí Romanos 8:26 que a veces no sabemos cómo pedir, ¿verdad? Pues hemos pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu nos dice mismo, ¿qué hace? Intercede por nosotros. ¿Con qué cosa? Con gemidos indecibles. Entonces nuestro espíritu al Espíritu del Señor, y a veces nuestro mediador, que es el Señor, ¿verdad? En este aspecto, Él sabe, bueno, no a veces, Él siempre sabe lo que nosotros necesitamos, aunque de nuestra boca no salga como queremos, elocuentemente, y gracias que tenemos a alguien a quien acudir aún en esos momentos difíciles y de pruebas y de dificultad. Verso 10. Mi corazón está como acongojado. Me ha dejado mi vigor, mi fuerza. Y aún la luz de mis ojos, ¿qué hace? Me falta ya. O sea que siento palpiteos de mi corazón, he perdido la vitalidad y hasta tengo problemas de vista. ¿Por qué? De tanto llorar, de tanto dolor, de tanta amargura de mi situación. Mi corazón está diciendo, en otras palabras, jadea. ¿Qué significa jadear? Como gemir también, algo así. Que no alcanza a respirar bien. Entonces, como si apenas estoy sobreviviendo, que ya, que le falta algo. Ya estoy en los últimos momentos de mi vida, así me siento. Lo que está diciendo, estoy agotado totalmente. Ya no tengo fuerza, no tengo aliento, mi corazón desfallece. Así me siento y no tengo a quién ir, Señor, más que tú. Y diríamos como la última solución, pero debería ser siempre la primera, ¿verdad? Tengamos a un amigo, a un familiar, a alguien que esté ahí al lado de nosotros o no, Él está ahí. Pero así se sentía y así estaba, pero aún al inicio otra vez sentía que hasta Dios mismo lo había abandonado. Verso 11. Mis amigos y mis compañeros, ¿qué dice? Se mantienen lejos de mi plaga. Y mis cercanos se han alejado. Aquí lo recalca otra vez. Los amigos me abandonaron. Los enemigos aumentan en su malicia, quererme hacer daño. Entonces no puedo ir a ellos. Buscan mi alma. Pero otra vez, hermanos, en los momentos más difíciles, sea por una situación que el Señor nos está permitiendo pasar para recibir la honra y la gloria, o sea por una consecuencia de nuestro pecado, nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos los unos a los otros. Pero, otra vez,
No tenemos que armar un discurso largo y elocuente para... A veces simplemente con la presencia basta. Con esto basta. Pero acordémonos brevemente de los amigos de Job. Ellos vinieron muy preparados, con muchas palabras y mucha sabiduría que compartir. Pero en lugar de recibir Job consuelo, ¿qué sintió? Más lanzas y más saetas y más. En Job 19:13 es más, dijo, también se sintió solo. Job hizo alejar de mí a mis hermanos, dice, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Así se siente el salmista en este momento. Verso 12. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal, ¿qué hacen? Hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Entonces, hermanos, tristemente, a veces dentro de la iglesia, a veces conocidos, a veces, entre comillas, amigos, muchas veces aún van a llegar, no para dar el pésame por la situación que estás pasando, sino para verte sufrir y ver cómo, y aún para poder añadir algo ahí. ¿Será que hay gente así en esta vida, hermanos? Sí. Lo hay. Pero lamentablemente, muchas veces se ha dicho que el ejército cristiano, a veces en lugar de ayudar al que está caído otra vez, es la oportunidad ahí para agarrarlo a patadas y a golpes. Y esa es tu consecuencia por estar viviendo así. Hay momento para eso, pero en ese momento lo que necesitan es un brazo para ayudarles a levantarse y que sean restaurados. La lección la van a aprender de una manera u otra, ¿verdad? Que sea el Señor corrigiéndoles ahí. Sí nos anima a amonestarnos, a corregirnos, a instruirnos, porque nos dice que la palabra del Señor es útil para todo esto, ¿verdad? Pero hay que también hacerlo en amor y en este aspecto. Pero en ese momento lo que necesitan es un brazo ahí. Pero aquí los enemigos, pues no podía contar en ellos, maquinan y cómo causarle más daño. ¿Dónde vamos? En el verso 13. Ahí vamos, ¿seguros? Sí. Ok. Mas yo como si fuera, dice, sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Entonces el salmista aquí no le está contestando y rezongando, que aunque sí, ya hemos dicho este dicho en inglés, ¿verdad? Como a ver los que le mastican al inglés, sticks and stones may break my bones, ¿cómo dice? But words will never hurt me. Los palos y las piedras pueden quebrar o romper mis huesos, pero las palabras jamás me lastimarán, dice el dicho en inglés. Pero es falso. ¿Lastiman las palabras? Lastiman. Y ya hemos hablado que hay momentos para contestar y defendernos. El apóstol Pablo hizo defensas, pero aquí el salmista se queda callado y no se defiende, no le contesta a los enemigos, no, en inglés la palabra es retaliation, no, se me fue la palabra en español, no busca su propia venganza. Entonces, en este aspecto, Jesús, este es un tipo de Cristo. ¿Qué nos dijo Isaías allá en Isaías 53:7? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Y qué dice después? Enmudeció, no abrió su boca. Tipo de Cristo aquí. Es más, en Juan 19:9, cuando lo llevan ante los líderes religiosos, aun cuando le preguntaron ciertas cosas, ¿de dónde eres tú? En otras ocasiones, solamente tú lo has dicho, pero nunca les rezongó o les contestó. Y otra vez, tipificando aquí el salmista a Jesucristo, ¿verdad? Y hay muchos otros ejemplos, pero continuamos. Verso 14. Soy pues como un hombre que no oye, dice, y en cuya boca no hay reprensiones. Nuevamente, hay tiempos para hablar y hay tiempos para quedarnos callados. En cuanto a los enemigos, se quedó callado David. Pero si vamos a hablar, hermanos, asegurémonos que hablamos con la persona correcta, con él. Porque a veces también
nos podemos a desahogarnos con alguien, ¿y qué hacen? Llevarlo a otro lado. Y va y le cuenta al otro, y aquí, y allá, y lo otro, ¿verdad? Pero en cuanto a los enemigos, mejor calladitos, pongámonos en las manos del Señor. Amén. Es más, Primera de Pedro, no nos vamos a tomar el tiempo para ir a leerlo, pero Primera de Pedro 2, 21 al 24 nos habla de esto, porque nos recuerda, dice que para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Habla de esto, ¿verdad? El cual nos hizo, el cual no hizo pecado, pero no había engaño en su boca, etcétera. Pero nos pide seguir su ejemplo y aún guardar silencio en diferentes situaciones, ¿verdad? Pero ahí vamos a dejarle en las manos del Señor las situaciones en cuanto a nuestros enemigos. Verso 15, o el 14, me lo salteo, ¿sí es el 15? 15, ¿verdad? Porque en ti, oh Jehová, ¿qué cosa? He esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. ¿Recuerdan que hablamos que la palabra esperar, sí es tener paciencia, pero es la misma raíz es de la palabra esperanza? Esperar es tener esperanza en el Señor. Y no una ilusión que no se lleva a cabo, porque también están las ilusiones vanas, ¿verdad? En ese sentido. Pero es una esperanza que se convertirá en, que tiene una base sólida, que el Señor se ha probado fiel, por lo consiguiente voy a enmudecer, quedar callado, esperando en ti a que tú hagas lo que solamente tú puedes hacer. Dejo todo en tus manos aquí. Así que Él está convencido que el Señor se encargará y que Él va a responder. Entonces, dice que, porque en ti, Jehová, he esperado. He puesto mi confianza completa, porque sé quién eres, el soberano, y tú vas a responder, Jehová, Dios mío. Dios mío ahí, ¿verdad? Entonces aquí termina la segunda parte. La primera parte, ¿cuál fue? Del 1 al 5. No, del 1 al 8. Y luego del 9 al 15. Y del 1 al 8 son los lamentos por los sufrimientos, ¿verdad? Del 9 al 15 fue la segunda parte que acabamos de ver, que habla que la soledad aumenta el dolor, o el dolor es intensificado cuando nos sentimos solos, cuando no hay nadie a quien acudir. Y ahora vamos a ver la última y tercera parte de este salmo, que algunos teólogos lo abarcan del 15, pero del 16 al 22 habla de la penitencia y la esperanza que David tiene, que ya la mencionó aquí en el 15, por eso encaja ahí el 15 también, ¿verdad? Pero hay algo que se pierde en la traducción, hermanos, en los versos 15, 16, 17 y 18. Estos versículos comienzan con la palabra en hebreo que se traduce al español, porque. Cuando usted hace una pregunta es ¿por qué? ¿Verdad? Es separado, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando usted contesta al por qué es ¿por qué? ¿Está claro como lodo esto? ¿Por qué voy a ir a tal lugar? Ajá. Luego, ¿por qué viniste separado? Entonces es una pregunta. Pero el verso 15, 16, 17 y 18 comienzan con esta palabra en hebreo que se traduce a nuestro idioma, porque, la que va unida, ¿verdad? Porque sí, por decirlo así. Pero se pierde aquí en las traducciones. Vamos a verla en uno que otro de los versículos. Pero está notándose un proceso aquí, que él ha callado. En el verso 14 el salmista quedó callado allí, porque él sabía quién es Dios. Porque Él es Dios, ¿notaron esto, verdad? Quedó callado porque Él sabía que es Dios, y Él reconoce, porque Él reconoce que sus enemigos se aprovechan de la situación. En el verso 16 vamos a verlo, y porque siente que su vida está estancada y va de mal en peor, y lo vamos a ver ahí también en el verso 17. Por eso confiesa su iniquidad, porque está verdaderamente arrepentido. Prácticamente es lo que vamos a ver ahí en el 18, ¿verdad? Entonces, porque se arrepiente, el Señor le concede la misericordia. Así que, aunque sus amigos siguen aprovechándose de su situación. Así que continuemos verso 16. ¿Qué dice el 16? Dije, no se alegrarán de mí. Cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Así que
en lugar de restaurar al pecador penitente, quienes lo rodean se tornan a menudo en contra suya. Y aquí se siente de esta manera el salmista. Lo ha tomado de por hecho de que él va a resbalar y va a caer. Prácticamente si el Señor no lo socorre, no le ayuda. Pero hermanos, también nuestra labor es ayudar a restaurar al que ha pecado. Pero también debemos tener cuidado. Gálatas 6:1 nos recuerda esto. ¿Quién se lo sabe? Hermanos, y comienza así: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué dice? Vosotros que sois espirituales, ¿qué debemos hacer o qué deben hacer los que son más espirituales? Restaurarle. ¿Cómo dice? Considerándote a ti mismo. ¿Y qué más? ¿Escuché algo más por ahí? Ahí está el detalle, ¿verdad? Y también hay que restaurarle con espíritu de mansedumbre. Nos dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿verdad? Que resbaldes. El que piensa que está firme, también dice, mire que no caiga. Pero aquí está el detalle. Cuando alguien más peca, hermanos, ahí estamos listos para caerles encima. Pero cuando somos nosotros, con cualquiera mete un error, téngame paciencia, por favor. ¿Verdad que sí? Sí. ¿O no? Sí. Pero cuando es alguien más, ni se la queremos perdonar. Pero cuando somos nosotros, no me digas que tú tampoco has hecho. Y ahí comenzamos, ¿verdad? Pero bueno, pero vamos, el 17. Pero yo estoy a punto de caer, o sea que otra vez dice, y mi dolor está delante de mí continuamente. Así que él siente esta urgencia aquí de que, Señor, ayúdame porque ya es de hecho que estoy resbalando y cayendo, me estoy muriendo, estoy desesperado. Y pues mis enemigos, aparte del dolor y la tristeza, pues se me amonta aquí que mis enemigos les daría gusto verme muerto y aniquilado. Pero sé que si me das todo lo que merezco, pues tú me aniquilas. Por favor, entonces, tenme esta misericordia. Aquí está apelando a esta situación, pero se está acercando a pedir perdón. Y es aquí donde entramos al verso 18. ¿Qué dice? Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré. ¿Qué dice? Contristaré por mi pecado. Así que su conciencia ya no aguanta más. El sufrimiento, su cuerpo ya no lo aguanta más. Y llega al punto de confesar su pecado. Pero hermanos, tenemos una promesa del Señor. Primera de Juan, o primera de Pedro, ¿cuál es? 1:9. Que si confesares, primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. ¿Y qué cosa? Y limpiarnos de toda maldad. Entonces, en la Biblia, esto nos ayuda a sentirnos humanos nuevamente. Hay muchos ejemplos y no los vamos a ver todos porque no me voy a alargar, ya estoy terminando. Pero podemos ver muchos ejemplos de aún hombres de Dios de diferentes estaturas que cometieron pecado, pero al arrepentirse el Señor los perdonó. Aunque pagaron algunas consecuencias y no todos fueron restaurados a la posición anterior. Por ejemplo, David fue rey en este aspecto, pero hay situaciones y pecados que no podemos ser restaurados hasta cierta posición de anteriormente, pero no somos descartados completamente. Pero vamos a dar un vuelo de pájaro por algunas, ¿ok? Sansón, ¿quién me dice cómo pecó? Se dejó Por los ojos, la vida, los pecados. ¿Y qué sucedió? Estando solo en una condición, reconoció que se había apartado de él, ¿quién? Y ahí le dice, Señor, perdóname, dame una oportunidad más. ¿El Señor lo perdona? Sí. Pero también ahí termina, ya no fue restaurado, su vista ya no fue restaurada, porque ¿qué le había sucedido? De burla le sacaron los ojos, el pelo, medio le estaba creciendo, pero no fue completamente restaurado. Pero ¿hubo perdón? Hubo perdón. Porque terminó victorioso, ¿verdad, hermano? Él murió, pero mató a todos. Sí, pero fue restaurado hasta cierto nivel y cierto punto, pero se arrepintió, pero hubo consecuencias. hubo consecuencias, ¿verdad? El
mismo salmista, cuando cometió el pecado con Betsabé, le llegó un profeta y le cuenta una historia. El mismo rey, enfurecido, enojado, le dice: ese hombre merece, noten, merece morir. Tú eres ese hombre. Ah, pues que se le tenga misericordia, ¿verdad? Bueno, pero por eso algunos teólogos creen que este salmo es este de que: Señor, esto me está matando, perdóname. Y vemos el corazón contrito, que está angustiado, enfermo de esta situación. Pero ese no fue el único pecado, ese pecado lo llevó a muchos otros, ¿verdad? Entonces, pero el Señor lo restauró hasta cierto punto, no hasta el nivel total. ¿Por qué? Él quería también construir casa para Jehová. ¿Y qué le dijo el Señor? Parte de la consecuencia: Sí, y he derramado mucha sangre. no vas a poder hacer esto que tu corazón desea. Tu hijo lo va a hacer, pero tú no. Entonces hubo perdón, hubo misericordia, pero no fue restaurado hasta su totalidad. No me detenga, pero vamos más rápido por la... Jonás, ¿qué hizo? ¿Obedeció? No. Desobedeció. Se fue corriendo para otro lugar. El Señor lo mantuvo ahí unos días en un castillito, en un vientre de un pececito. Pero saliendo, arrepintiéndose, el Señor le dio el mejor avivamiento de un evangelista predicando que se convirtió toda la ciudad. ¿Qué evangelista no quisiera esto? Pero hubo consecuencias en su desobediencia, sí. Tirado a la mar, tragado por un pez, su piel quería mejor morirse que... Hubieron consecuencias, ¿verdad? Les dije que no me detuvieran, pero ustedes me detienen. Durante la cena del Señor, Jesús le dijo a uno de ustedes me va a entregar. Comenzaron a autoexaminarse: ¿seré yo? ¿Quién es el Señor? ¿Quién será? Pero ahí vemos después de Judas, ¿habría arrepentimiento? Esta queda en las nubes todavía, ¿verdad? Algunos creen que sí, otros creen que no. Pero Pedro, ¿qué hizo Pedro? Señor, no te voy a dejar. Lo negó 3 veces, pero ¿qué hubo? Arrepentimiento. ¿Hubo consecuencias? Sí. Hubieron consecuencias, ¿verdad? Pero hubo perdón. ¿Lo restauró totalmente? No al total. Pero Tomás, el que dudaba. Es más, hasta ¿quién fue el que dijo: Señor mío, Dios mío? Él, Tomás. Diciéndole otra vez, ahí dudando inicialmente, ¿verdad? Pero el Señor lo restaura. Pero bueno, hay muchos otros ejemplos, no vamos a tomar el tiempo para verlos todos. Pero nosotros, qué paciencia nos tiene, ¿verdad? El Señor. Pero otra vez nos restaura al 100%, hay consecuencias. Hay consecuencias, ¿verdad? Si alguien se tira del segundo piso: Señor, me arrepiento, perdóname. Bueno, el Señor lo puede perdonar, pero puede haber consecuencias. Puede quedar ahí todo fracturado, ¿verdad? Etcétera. O puede morir. Verso 19. Porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que aborrecen mi causa. O sea que aquí literalmente tienen vida, pero quieren quitarme la mía. Son sanguinarios, son hombres de sangre, y quieren verme mejor muerto que vivo, para ellos seguir viviendo, gozando de que, mira, nuestro enemigo murió. Verso 21. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Y otra vez aquí es este tipo de Cristo, aunque el salmista por su propio pecado, ya lo dijimos, y Dios mío, aquí reconociendo quién es. Entonces Elí, la parte I significa mío, y él significa Dios, Dios mío. Por eso dijo Jesús en la cruz: Elí, Elí, lama sabachthani. La última parte es desamparado. Entonces, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero él sentía la carga del pecado de él, de nosotros. Pero aquí el salmista está apelando a la misericordia, a la gracia, al Dios fiel, que mencionó ya en el verso 15 y en el 21, en el verso 9, 15 y 22, reconociéndolo como Dios soberano. Dios mío, no egoísticamente de que es mío y no es tuyo, sino que el Dios fiel a quien yo sirvo. Es más, en Éxodo 3:7 se usa la misma palabra cuando dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, de mi pueblo, que Dios reconoce que yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Entonces aquí David, el salmista, está reconociendo que este es el mismo Dios de aquel tiempo, es el mismo Dios de hoy, que él sirve.
y apela ahí a su gracia, a su misericordia, a su favor. Y el 22 es el último, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice? Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Pareciera ser que debería ser mi salvador, ¿verdad? Pero dice, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvador. Pero reconoce que Dios mismo es su refugio, su amparo, su fortaleza, su torre fuerte, su escudo, su castillo, ¿verdad? Todo lo que menciona anteriormente. Pero aquí apresúrate no le está dando Dios, el salmista, órdenes a Dios. ¡Apúrate! Porque ya te tardaste. ¿Llega el Señor tarde? No. O sea que, Señor, ya me estoy muriendo. Pero siento que el agua ya me tapó. Pero la conclusión otra vez aquí es de que es su clamor pidiendo el socorro de Dios, sabiendo que es el único que lo puede perdonar, que si ya había perdido su favor, es el único que lo puede favorecer de nuevo y darle, como el Dios soberano, darle perdón, misericordia y continuando siendo fiel para salvarle. Y lo hará por amor de su nombre, por amor a su fidelidad, a su mismo nombre, que Él es fiel, poderoso, fuerte, y continuará extendiendo su gracia, su perdón, su misericordia y mucho más. El mismo salmista, ya terminé, en el Salmo 103:3 más tarde dice esto: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Ya de este lado, sabiendo que ella lo había hecho, ¿verdad? Pero nuevamente, es quien perdona todas tus iniquidades y le pides perdón. Es el que te sana de todas tus dolencias, porque son a base de tu pecado. Si le pides perdón, Él te restaura. Entonces, es siempre la enfermedad a base de pecado, no siempre, pero es un tiempo para examinarnos, autoexaminarnos y ver si es a base de nuestro pecado y de nuestra maldad. Así que ahí concluimos el Salmo 38 de David, el Salmo de penitencia. Gracias, hermana Elizabeth, hermana familia Benítez, hermano Carlos, hermana Judith, hermano Víctor y los demás que están conectados ahí. Que el Señor les bendiga. Gracias a los que estuvimos aquí. Así que antes de orar,